Bueno, vamos a seguir entonces con la parte de electricidad, donde nosotros habíamos visto tres conceptos. El primero era el voltaje o la diferencia de potencial, el segundo era el amperaje o la intensidad de la corriente eléctrica y el tercero era la resistencia eléctrica. ¿Sí? Vimos cómo funcionaba un circuito eléctrico y que esos elementos que actuaban ofreciendo una resistencia al paso de la electricidad podían transformar esa energía en otra. Ahora, la resistencia eléctrica dependerá de distintos factores, ¿sí? Entonces la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Entonces digo, ¿de qué factores van a incidir? Bueno, el primero de los factores es el material. Nosotros hemos visto que existen elementos que son buenos conductores, elementos que son aislantes, ¿sí? Pero dentro de los elementos que son buenos conductores, hay algunos que conducen muy bien la corriente eléctrica y otros que dificultan un tanto el paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, el material del que está hecho el cable que va a funcionar en el circuito tiene que ver con uno de los factores que impiden que la corriente eléctrica circule normalmente. Este era el caso que estuvimos viendo de una plancha, ¿no? Entonces yo digo, enchufo la plancha, la corriente eléctrica va a circular por el cable de cobre, pero la pregunta era, ¿por qué la plancha se iba a calentar? Bueno, porque la plancha en su interior tiene todo un circuito donde ya el cable no es de cobre, sino que es de otro material, en este caso hierro. Y el hierro, a diferencia del cobre, no deja pasar en su totalidad la corriente eléctrica, ¿sí? Es decir, al tener más electrones en el último nivel de energía, bueno, esos electrones empiezan a chocar, genera calor y ese calor es el que me sirve a mí para planchar la ropa, ¿sí? Entonces, decíamos, el primero de los factores es el material, de qué está hecho. A eso nosotros lo vamos a llamar resistividad o resistencia específica y se va a anotar con la letra Rho, que es una letra griega, es como si fuera una P así media deformada. Y se va a medir en esta unidad, que es ohms por metro. Ohms por metro. Entonces cada uno, el hierro tendrá un valor de tantos ohms por metro, el cobre tendrá un valor de tantos ohms por metro, ¿sí? Entonces cada uno de ellos va a tener un valor de resistividad determinado, ¿sí? Que nosotros lo vamos a ver y yo se los voy a dar en una tabla. Bien, el segundo de los factores que ofrecen resistencia es la longitud. Obviamente, si yo tengo que hacer circular la corriente desde el punto A hasta el punto B, va a ofrecer menos resistencia que si la tengo que hacer circular desde el punto A hasta el punto C. ¿Por qué? Y porque al ser más largo el cable, bueno, va a ofrecer obviamente más resistencia, ¿sí? Entonces el segundo factor es la longitud y nosotros lo vamos a medir en metros. Y el tercero de los factores es la sección, es decir, lo que sería la superficie, si yo corto transversalmente un cable, lo que sería esa superficie, la superficie del cable del corte transversal, ¿sí? Esa es la sección. Entonces yo digo, bueno, por un cable finito va a ofrecer mucha más resistencia al paso de la corriente que un cable más grueso donde, bueno, la corriente eléctrica podrá circular con mayor libertad, ¿sí? Entonces digo, bueno, cuanto mayor es la superficie del cable, menor va a ser la resistencia, ¿sí? ¿En qué vamos a medir esta sección? Bueno, la vamos a medir en metros cuadrados, pero resulta que normalmente los cables son muy finitos, ¿sí? Y entonces hablar de metros cuadrados es hablar de una superficie muy grande. Entonces digo, tengo que pasarlo, siempre me lo van a dar en milímetros cuadrados, tendré que pasarlo a metros cuadrados. Entonces la relación, acuérdense, es que 1.000.000 de milímetros cuadrados equivalen a un metro cuadrado. Y otro de los datos que es importante es cómo la mayoría de los cables son circulares, es decir, si yo los corto los cables son redonditos, ¿no? Eh, Probablemente puede ser que no me den la superficie, sino que me dan o el radio o el diámetro, ¿sí? Entonces decía, como la superficie es circular, tengo que tener, para sacar la sección, pi por radio al cuadrado, ¿sí? Acuérdense, si me llegan a dar el diámetro, bueno, lo divido por 2, tengo el radio, lo hago al cuadrado, lo multiplico por pi y eso me dará, ya sea en milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados o lo que sea que me hayan dado como unidad. Finalmente, para poder entonces, esperen que corro esto un poquito más arriba, para poder entonces calcular, ¿sí?, la resistencia, entonces la fórmula con la que vamos a trabajar va a ser esta, que me dice resistencia es igual a
el valor de la resistividad o la resistencia específica multiplicado por la longitud y dividido por la sección, ¿sí? Entonces digo, la resistividad o resistencia específica, dijimos, la vamos a medir en ohms por metro. La longitud la vamos a medir en metros. Por lo tanto, si yo multiplico, fíjense, la resistividad por la longitud, esto, las unidades, me darían ohms por metro, es decir, ohms por metro cuadrado. Como eso lo voy a dividir por la sección y la sección tiene que estar en metros cuadrados, ahí voy a cancelar metro cuadrado con metro cuadrado y el resultado me va a dar en ohms, ¿sí? Entonces, sobre esta fórmula, bueno, es lo de siempre, ¿no? Digo, me pueden dar el valor de la resistividad, la longitud y la sección y saco la resistencia. Me pueden dar el valor de la resistencia, la resistividad y la sección y saco la longitud. Y así, siempre me van a tener que dar 3 datos como para que yo pueda despejar y sacar el cuarto. Acuérdense que estos valores van a estar en una tabla, no es que siempre me lo tienen que dar como dato este valor. O a lo sumo me darán los otros y me preguntarán cuánto vale la resistividad de un compuesto. Y vamos a empezar a vincular lo del tema pasado, es decir, la ley de Ohm, ¿sí? Con esto. Entonces digo, ¿a cómo lo vinculamos? Y porque nosotros habíamos visto que voltaje era igual a amperaje por resistencia. Entonces, si me pueden preguntar el voltaje, ¿sí? Me dan los datos como para que yo calcule la resistencia y después también me dan la intensidad y entonces tendré que primero reemplazar en esta fórmula, luego venir a esta otra para poder calcular. Es decir, que ya tenemos 2 fórmulas como para vincular esto, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora un par de los ejercicios de la guía como para ver cómo es que vamos a trabajar en este caso. A ver cuánto tiempo... Sí. Bueno, entonces fíjense, el ejercicio número 10 dice, la resistencia de un alambre de aleación de cobre es tanto, 100 por 10 a la menos 6 ohms. Teniendo un largo de tanto y una resistividad similar a la de la plata, calcular el diámetro del alambre. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos la formulita. Entonces digo, la fórmula es resistencia es igual a resistividad por longitud sobre sección. Y a partir de ahí empiezo a reemplazar. Me dicen, bueno, la resistencia la conozco, es 100 por 10 a la 6 ohms. Esto es igual a, ahora reemplazo, la resistividad me dijeron que era igual o similar a la de la plata. Entonces voy al cuadrito que tengo ahí arriba y busco cuál es la resistividad de la plata. Y eso me da que es 1,5 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Sigo, lo multiplico ahora. Por la longitud, me la estaban dando como dato. Me decían que tenía un largo de 18,84 metros. Dividido la sección. Esto es mi incógnita por ahora, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿cómo hago con esto para despejar? Bueno, si sección está acá dividiendo, pasa multiplicando y esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces lo que me queda es sección es igual a, digo, 1,5 por 10 a la menos 8 ohms por metro por 18,84 metros dividido, este que estaba acá, pasa abajo, ¿no? Y esto va a ser 100 por 10 a la 6 ohms. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y ohms se van a simplificar. Hago toda esta cuenta y eso me va a dar la sección en metros al cuadrado. Ok, pero tanto, o sea, tengo que hacer la cuenta, ¿no? Me va a dar un número con metros al cuadrado. Pero no me preguntaban eso, me preguntaban el diámetro. Entonces, ¿qué era lo otro que sabíamos? Bueno, yo sé que la sección es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces lo que voy a despejar ahora es esto. Entonces digo, bueno, la sección la conozco, ¿sí? Pi que está multiplicando pasa dividiendo. Pi también lo conozco, es 3,14. Y esto va a ser igual al radio al cuadrado. Este cuadrado pasa como raíz del otro lado y entonces con eso calculo el radio. Eso ya me va a dar en metros, ¿sí? Finalmente, el diámetro es el doble del radio, ¿sí? Diámetro es igual a 2 por radio. Entonces digo, si yo ya conozco el radio, lo multiplico por 2 y ahí sé el diámetro. Bien, ese sería más o menos como se trabaja con el 10. Y en el 11 dice calcular la resistencia y la intensidad, resistencia e intensidad, de un alambre de cobre de tantos centímetros de largo y tantos milímetros de sección, por donde circulan.
Bueno, entonces voy primero a calcular la resistencia. Entonces digo, bueno, resistencia con la misma fórmula que usamos antes, ρ por longitud sobre sección. Y empiezo a reemplazar, ¿sí? Rho lo conozco. Entonces digo, resistencia es igual a Rho, decía, lo conozco. ¿Por qué lo conozco? Bueno, porque, esperen que suba un poquito esto, porque es cobre. Entonces busco en el cuadrito, en la tabla, y es 1,7 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Ok, por la longitud, sí, 3,4 centímetros. Ojo al piojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es 3,4 centímetros y yo lo tengo que pasar a metros, ¿sí? Acuérdense, 100 centímetros, 1 metro, 3,4 centímetros va a ser 0,034 metros. Dividido la sección, que está en milímetros cuadrados y la tengo que pasar a metros cuadrados, es decir, esto lo tengo que dividir por 1.000.000, ¿sí? Cuando lo divido por 1.000.000, les va a dar con el exponencial negativo, a la menos tanto, ¿sí? Y entonces ya lo tengo en metros cuadrados. Después metro cuadrado, metro, simplifico y ahí obtengo la resistencia. Ok, ya saqué una de las cosas. Y la otra es que me preguntan también la intensidad. Entonces ahí voy a la segunda fórmula que me dice voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces digo, bueno, el voltaje lo conozco, ¿sí? La resistencia la conozco, la acabo de calcular, saco la intensidad. Entonces digo, bueno, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces digo, el voltaje sí es 220 volts, la resistencia es la que acabo de calcular, hago la cuenta y eso me va a dar tantos amperes.